¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro día 164, si no me equivoco. Si me equivoqué, no hay edición, así que de día 164 de nuestros devocionales, desde que empezó la cuarentena, pero seguimos viviendo la pandemia y le damos gracias a Dios porque nos sigue hablando. Bien, hemos visto en su palabra cómo es que Jesús está obrando, está yendo a predicar y se encuentra en distintas situaciones al momento de iniciar su ministerio. Bien, y él iba haciendo milagros, él iba obrando, él iba enseñando, y nos vamos a encontrar con una de las tantas, una de todas las historias interesantes en su camino aquí en la tierra. Y antes de empezar, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este día en donde podemos seguir viendo, Señor, tu gloria, tu poder, tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tu palabra toque nuestros corazones, Señor, y entendamos nuestra misión como hijos tuyos. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, el devocional de hoy está en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y lo voy a leer. Bien, dice parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y bueno, aquí vemos la primera parte de una situación bastante interesante, pero que me imagino la vamos a ver mañana con Diego. Y en esta primera parte hay dos puntos vitales que quiero que recuerden y se lleven esta mañana o en la tarde, no sé en qué momento estás viendo el video o escuchándolo. Pero en este capítulo 4 de Marcos, primero vamos a ver la parábola, ¿bien? Y debemos entender que Jesús cuenta esta primera parábola y habla sobre él, ¿no? Sobre el sembrador. Y vamos a darnos cuenta que una de las exigencias que nos da Jesús es que prestemos atención. Y voy a leer solamente el versículo 3 en la versión NBI para que me entiendan. Y dice, pongan atención. Y empieza a narrar. Un sembrador salió a sembrar. Y sigue contando parte de la parábola. Pero lo primero que te dice es, pon atención a la voz de Dios. Hemos hablado de los mensajes que nos da el Señor, del ruido que hay en nuestra cabeza, con distracciones o preocupaciones que tenemos por encima nuestro. Sin embargo, el Señor te dice, pon atención a lo que tengo por decirte. Bien, y vemos que Jesús está en una posición distante porque había gran cantidad de gente que seguía a Jesús por los milagros que él hacía. Y no todos entendían qué sucedía. Incluso los fariseos le acusaban de que él echaba fuera demonios por el poder del demonio. Era algo bastante extraño, pero bueno. Seguimos en la parábola. Y en esta parábola lo que Jesús nos quiere enseñar es cómo es que debemos recibir el mensaje.
Porque quizá si tú imaginas a un sembrador, te pones a pensar y dices, oye, pero un sembrador no es que tira la semilla, sino más. Analiza la tierra, prepara la tierra, hace un hueco, pone la semilla, cubre y riega. Y ahí crece la planta, por ahí crecen o trabajan para mantenerla enderezada. Entonces, ¿Jesús se figura a él como un mal sembrador? Estoy seguro que no. Y lo que debemos entender en esta parábola es que la forma de recibir el mensaje tiene un resultado distinto. Y es ahí donde entra en evaluación los corazones, ¿no? Porque esta parábola la hemos escuchado y sabemos que hablamos de un corazón endurecido, un corazón que no está siendo bien regado o un corazón que simplemente no quiere recibir la palabra. Pero quiero que escuchemos o que hablemos sobre el sembrador, ¿no? Entendiendo que la semilla es la noticia del reino de la salvación y Jesús es el sembrador y que la recepción de esta semilla depende de cómo se recibe el mensaje, ¿no? Y aquí es donde entran en figura estos corazones de los que te he venido hablando. Cómo nosotros hemos recibido el mensaje, ¿no? Y tenemos la oportunidad de conocerle, ¿no? Porque pudimos rendirnos ante Él, pudimos rendir nuestros corazones ante Él. Parece un sembrador descuidado, pero no lo es, ¿no? Jesús realmente demuestra que Él no es selectivo, porque este mensaje no es para algunos, sino es para todos. Por eso es que Él empieza a enseñar en parábolas y lo va a explicar casi al final de la cita que hemos leído. Pero Él empieza a enseñar y a predicar según las parábolas para que todos puedan escuchar, porque dará frutos en quien lo recibe, y quien tiene el corazón endurecido, como este camino lleno de piedras, eh, no va a poder recibir, y lo que entró simplemente va a salir como una buena idea. Bien, y aquí es donde se va a evaluar la buena tierra o la mala tierra, ¿no? Lo que Jesús hace es predicar para todos. La palabra de Dios está presta para todos, y por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oye, pero ¿por qué, no? La gente, y los discípulos se le acercan y le dicen que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has hablado de esta forma? ¿Por qué parábolas? Y Jesús, si nos ponemos a pensar un poco más, no es que lo haga de forma selectiva, ¿no? Es más, si nos vamos desde la posición o la postura de los fariseos, ellos yo creo que si piensan así, excluirían, ¿no? ¿A quiénes excluirían? A los recaudadores, a los leprosos, a los pecadores. Hemos visto en varias partes de la Biblia cómo es que ellos criticaban desde su mente, ¿no? Y Jesús lo escuchaba todo. Eh, Ellos excluirían a esas personas y lo verían como un terreno infértil. Sin embargo, estas personas que los fariseos veían mal eran los corazones más receptivos y donde el Señor iba y les predicaba para que ellos le conozcan. ¿Y cuál era el terreno infértil? Los fariseos. Cada que predicaba Jesús estaban ellos para alguna oposición, para dar alguna observación o alguna acusación o alguna mentira. Bien, y nuestro Señor dice en el versículo 11, le dice, y les digo a vosotros, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y aquí hace una gran apreciación. Quienes somos sus hijos vamos a tener la bendición y vamos a ser movidos por el Espíritu Santo para tener mayor entendimiento con respecto a su palabra. Y esto no sucede con la gente del mundo. Y por eso es que hay que hablarle con parábolas. Y eso es lo que Jesús hacía, ¿no? Ustedes que son mis hijos, ustedes que me conocen, pueden entender porque la palabra les es revelada. Pero ellos que no me conocen necesitan entender mediante alguna figura similar, ¿no? Lo que nosotros a veces tenemos como ejemplos, como cuentitos para poder escenificar alguna situación. Pero Jesús lo hacía de esta manera, para que la gente que no le conocía pueda entender y le pueda reconocer como su Señor. Bien, esto con respecto a la parábola. Tenemos a un sembrador perfecto que no se equivoca y que no selecciona a quienes va el mensaje. El mensaje va para todos. Pero ahora,
¿Cómo es que se distribuye este mensaje? Vemos que Jesús estaba en una zona incómoda, a orillas del mar. Tanto así, y había tanta gente, que él tuvo que irse hasta a una barca. Y no es solamente es esto, sino que aparte tenía que gritar, me imagino, ¿no? Porque en la orilla no es que se coloca una barca, sino, digamos, a unos metros a más profundidad para que el barco flote. Pero estaba Jesús ahí hablándoles a toda la multitud de gente que le seguía y él no desaprovechaba ni una situación, ni desaprovechaba alguna observación de los fariseos, sino que de ello él buscaba enseñar. Bien, Dios transformó lo cotidiano. Lo cotidiano era que le sigan, que intenten escucharle, pero que también reciban bendición. La gente le seguía porque Jesús hacía milagros. Pero Jesús aprovechó esa situación para compartir el Evangelio, ¿no? Recordemos la historia de Moisés. Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo, Señor, solamente tengo una vara. Y con esa vara hizo grandes maravillas, ¿no? Y con esa vara fue y liberó a su pueblo. Con esa vara le dio algunas órdenes para demostrar su poder. Y eso en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos a Jesús que no le importa la circunstancia o el tiempo o el lugar. ¿Te imaginas utilizar un barco de púlpito para predicar y tener que gritar súper fuerte a orillas del mar? ¿No? Tú dirías, no, mejor hay que poner carpas para que la gente se acomode y vamos y le hablamos bonito para que nos puedan entender. No, el Señor aprovechaba el lugar y el tiempo donde estaban. Hay que adecuar la forma del mensaje. No el mensaje. No hay que decirle a todo el mundo, Dios te ama, sino hay que decirle, tenemos un Dios justo. Y tú, si no le conoces al Señor, tienes un destino fatal, que es el infierno. Pero nuestro Señor, mediante su Hijo, trajo la salvación al mundo, ¿no? Envió a su Hijo a que muera por nosotros. Hay que adecuar el mensaje. ¿Por qué? Porque no vas a predicarle igual a un niño de 5 años como a una persona de 45. Pero les vas a dar el mismo mensaje de salvación, ¿no? Teníamos aquí a los chicos del Colegio Pionero. Tuvieron que adaptar su semana de misiones y la hicieron una semana evangelística. Y me imagino que cada uno de los chicos que compartió, y estaba Cami, estaba Almendra, estaba Santiago, tuvo que saber hablarle al público con el que se iba a encontrar, que eran más pequeños que ustedes, ¿no? Y hay que saber adecuar el mensaje para que la gente que nos escucha pueda entender. ¿Sí? Hay que adecuar la forma. El mensaje no cambia. El mensaje no puede variar porque hay que predicar de nuestra salvación y de nuestro Señor. En este tiempo, viviendo en pandemia, nos hemos adecuado al Zoom, ¿no? Ya es algo normal. Antes era como una idea, uy, hay que encontrarnos por Zoom y hay que pasar un tiempo bonito. Sin embargo, ahora es establecida nuestra reunión de adolescentes todas las semanas ahora, a diferencia de cuando nos reuníamos presencialmente, todas las semanas por Zoom, ¿no? Y es como, ya estás esperando que te manden el link, ya se hizo algo normal, ¿bien? Entonces, ya ha pasado un tiempo para que te adecúes a esta nueva normalidad. ¿Estás utilizando tus herramientas para compartir el Evangelio? ¿Estás utilizando estas herramientas para estudiar de la palabra con alguien más? Es tiempo de disipularnos. Si aún no te estás disipulando, te invito a que busques a alguien que te pueda disipular. ¿Sí? En el caso de que seas una adolescente o una señorita, busca a alguna de las chicas que están trabajando con nosotros en la reunión para que pueda disipularte. Utiliza los medios. Bien, y de la misma forma en la que tú tienes que prepararte, utiliza los medios para compartir el Evangelio. Tienes una reunión con tus amigos, una videollamada, aprovecha el momento. Jesús no dijo, no, este tiempo es para que la gente venga a pescar, yo no puedo interrumpir su tiempo, no. Jesús empezó a predicar y dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. La recepción va a ir variando, el Espíritu Santo va a ir obrando y va ablandando corazones a medida de que tú vayas predicando. Y en el caso de los chicos, también búsquennos para poder tener algún tiempo de discipulado con ustedes. Bien,
démosle gracias a Dios porque podemos utilizar una herramienta que nos permite vernos, que nos permite compartir imágenes y reírnos. Sé de iglesias que están teniendo prédicas compartidas mediante 4 o 5 fragmentos de audio de WhatsApp. Un pastor enviando audios por WhatsApp de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos para poder compartir su mensaje. Sé de iglesias, de hermanos que están teniendo llamadas telefónicas para poder tener una clase de discipulado. ¿Qué te detiene? Tienes una herramienta, tienes internet, tienes tiempo y hay mucha gente que necesita del Evangelio. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor y predicar como Él lo hizo? Sin discriminar y que llegue a todos los oídos para que según sus corazones reciban el Evangelio. Esta tarea y esta responsabilidad es para todos nosotros y debemos asumirla como tal. Somos seguidores de Cristo, somos cristianos, somos pequeños Cristos. Hagamos como Él y busquemos cualquier situación para compartir el Evangelio. Y este reto es para todos, tanto para ustedes como para mí. Que Dios los bendiga. Sigamos utilizando la palabra del Señor para llegar a todos. Cuídense mucho y tengan buen día.